Buenas noches, queridos amigos que están conectados en este programa de UPU Virtual. Es una alegría para nosotros estar con ustedes para compartir una importante información que sé que nos ayudará mucho en este tiempo. Y el programa de hoy titula Notas de Enfermería, Cuidados en Salud e Higiene. Si tienes preguntas o comentarios, hazlo en nuestro chat, que gustosamente estaremos respondiendo. Tenemos una parte especial en el marco del Día Internacional de Enfermería, que fue el día de ayer, 12 de mayo, donde se reconoce el trabajo de muchos enfermeros en el mundo, que hoy están en primera línea, y pues también recordamos el año de nacimiento de la precursora de la enfermería moderna, Florence Nightingale, y Mónica Muñoz tiene algo especial para nosotros. Muy buenas noches. Mi nombre es Florence Nightingale. Vengo de la época victoriana y quiero contarles un poco de mi historia y la relación con lo que hoy llamamos higiene y cuidados en la salud. Vengo de una época en la que la mujer no tenía ningún vínculo de altura, no tenía ningún vínculo de respeto. Sin embargo, yo recibí una formación privilegiada por mi padre. Las enfermeras entre los años 1500 y 1800 éramos personas bien vistas como hoy. Esta labor no la desempeñaban personas que tenían gran vocación, sino que la desempeñaban personas que eran castigadas por sus actos y eran llevadas a los hospitales como prisiones. Es por esto que nuestra profesión, pues en esa época tuvo un periodo oscuro, ya que la enfermería no tuvo ningún desarrollo porque era un cargo más alto ser gobernanta o prostituta que enfermera. Cuando quise elegir ser enfermera, mi familia se opuso. Tuve muchos roles, fui reformadora, estadística, educadora, fui administradora de hospitales y de escuelas, fui investigadora y sobre todo cuidadora. Dirán ustedes que ¿cuántos años tengo? ¿Sabían que el día de ayer cumplí 200 años? Solo que me dejaron venir un momento hoy a saludarlos. Yo nací en el año de 1820, el día 12 de mayo. Es por eso que ayer celebramos los 200 años de la enfermería y es el día que se celebra en conmemoración a mi nacimiento. Fallecí en el 1910. Fui famosa ya que ayudé en Londres, mi ciudad natal, a construir la escuela en el Hospital Santo Tomás, pero en esa época mi país necesitaba de mis servicios, ya que los soldados eran llevados a Crimea y se estaba llevando una gran batalla con los rusos. Y perder un soldado era perder la guerra. La reina Victoria me apoyó y me dio algunos recursos para viajar con algunas damas de muchas religiones y de muchas categorías. Este era mi WhatsApp. Ustedes tienen un celular, este era mi WhatsApp y era la forma en la que yo me comunicaba con el secretario de guerra y pues fui muy conocida a través del London Times, que ya existía en esa época. Ustedes dirán, ¿pero por qué tuve tantos privilegios? Pues no fui muy privilegiada. Mi familia era una familia rica, pero el papel de la mujer era duro de llevar. Se llamaba William Edward Nightingale, pero en realidad él se llamaba William Shore. Un tío antes de fallecer le pidió que necesitaba que heredara su herencia y para eso tuvimos que cambiarnos el apellido. Mi papá lo cambió y por eso somos Nightingale. Mi madre, Frances Smith, o socialmente llamada Fanny Nightingale, porque la mujer debía llevar el apellido de su marido. Y mi hermana mayor se llamaba Parthenope Nightingale. A nosotras nos pusieron el nombre de acuerdo a la ciudad donde nacimos. Yo nací en la ciudad de las artes, en Florencia, Italia. Por eso me llamo Florence Nightingale. Mi abuelo fue una persona muy humanista. Fue un diputado del Parlamento inglés y gracias a mi abuelo se abolió el esclavismo inglés. Como pueden ver, tuve muchas influencias que permitieron que yo deseara servirle al mundo. Pero no sé si todos saben que yo también era cristiana. Yo no era católica, yo era cristiana y pertenecía a la iglesia anglicana protestante. Mi familia también era protestante. También todos ustedes, muchos tendrán mascotas, pues yo también tuve una mascota. Les presento a mi mascota, Atenea. Atenea la encontré en el Panteón en Italia y le puse Atenea porque la encontré ahí cerca del Panteón y unos chicos lo estaban maltratando. La rescaté
y ella me acompañó casi que hasta el día de mi muerte. La llevaba en mis bolsillos junto con mi lámpara a todos los viajes. Mi hermana me dibujó en uno de los libros que publicó para mí y ahí está mi fiel amiga Atenea. En mi casa iban hombres que hablaban de política y las mujeres se encargaban de hablar con sus maridos. Yo no era bien vista porque la política era un tema que era para hombres, pero para mí era importante saber qué sucedía en mi país. Recibí gran educación. Mi padre fue el que dirigió mi educación porque mi padre era docente en la escuela Cambridge o la Universidad Cambridge en Londres. Me enseñó latín, griego, historia, filosofía. También cuando decidí estudiar matemáticas fue un gran escándalo en casa. Lenguas modernas y música. Logré a través de todo este conocimiento visitar muchos hospitales de Europa, conocer la historia de varios países y además estudiar la morbimortalidad de mi país. Era algo poco frecuente para las mujeres de mi época y era una educación más bien formada para los hombres. Como pueden ver ahí, aprendí de varios amigos algunos asuntos. Antes de todo eso, a mis 17 años decidí ser enfermera porque Dios llamó a mi camino y Él jugó un papel importante en mi vida. La vida espiritual fue algo que fue inusual para la época, pero yo tenía una actitud liberal dentro de mi hogar y tenía muy claro que quería servirle a Dios. Por eso renuncié al amor y a otros placeres, porque sabía que mi misión no podía ser interrumpida porque era para Dios. Entre mis 20 y 30 años tuve grandes conflictos con mis padres y a los 30 años apenas empecé a formarme como enfermera. Me fui a Kainsewar, Alemania, a estudiar y mientras mi familia estaba en casa con grandes personalidades intelectuales, pues hice varios contactos que me permitieron viajar. Entre ellos Adolfo Keller, un matemático muy conocido que visitaba mi casa y ayudó a aplicar el método estadístico a la parte social. Fue de gran influencia para mí. El señor William Farr, creo que muchos de ustedes en este siglo han estudiado la campana de Farr. Pues Farr fue famoso porque en esa época se consideraba que el ambiente también contaminaba y dañaba la salud de las personas y no solamente se pegaban las enfermedades, sino también las malas costumbres. A través de William Farr logramos aplicar la teoría de las matemáticas y la teoría miasmática a problemas sociales y fue algo novedoso para la época. Mi gran amigo Sidney Herbert, sin él no hubiese podido hacer nada. Fue la persona que a través del telégrafo que les mostré ahora en mi WhatsApp, lograba comunicarme para lograr solicitar algunas cosas de guerra. Y mi gran amigo Samuel Gridley Howe, él originó muchos métodos de enseñanza para ciegos. Como pudieron ver en una de las fotografías anteriores, él me estaba mostrando cómo era el sistema Braille, con lo cual él enseñaba a leer y a escribir a personas con discapacidad. Todas estas personas fueron de gran influencia y por esto pude diseñar el diagrama polar o el diagrama de la rosa que llaman. Con esto pude representar que las personas morían más por la suciedad y malsanidad en el cuidado de la salud y en el ambiente que por la guerra. Con esto logré reformar hospitales en Londres, en Dublín, Edimburgo. Logré crear hospitales navales y militares. Visité todos los hospitales del país y el de Kainsewar en Alemania. Y aún desde mi cama, cuando enfermé de fiebre de Crimea y casi invidente, logré dirigir los hospitales de Egipto, Grecia, Lyon, Constantinopla, Bruselas y la India. La India era un lugar importante para la reina donde yo estaba. Y así, sin tener mayor miedo y con mucho impulso, logré servirle a las personas de mi comunidad, logré adquirir toda la sensibilidad que despertaba ver tanta suciedad y mugre en medio de las personas. Y aquí, aunque no podía hacer muchas cosas ante los médicos de la época, logré acompañar a muchos pacientes. Sabían que ya existía el cloroformo, pero a mis pacientes los amputaban a sangre fría. Solo si eran soldados de altos cargos tenían derecho al cloroformo. Y muchas veces me tocaba escuchar sus gritos de terror. El hospital parecía una real carnicería. Yo también me enamoré. Tuve 3 pretendientes, pero a quien más recuerdo fue a Richard. Tuve que dejarlo porque tenía miedo de que él me encerrara y no me permitiera cumplir mi sueño y que tuviese que renunciar a mi vida como muchas mujeres de mi época. Ahí no podía tener ningún talento, no podía tener pasión, intelecto ni actividad moral porque eso era algo no permitido mostrar para las mujeres. Y también me tocó luchar contra las mujeres de mi época que estaban sumisas y que no querían un cambio y ser dirigidas por jóvenes. Me tocó luchar también contra la diferencia entre religiones y aún mantener una postura equilibrada y reclutar a muchas personas que me ayudaron. Dirigir un hospital y crear un cuerpo de enfermeras
ayudar a morir a muchas personas durante la guerra. También me cuestioné muchas razones a través de la observación y logré hacer varios cambios en Scutari. Mi hospital fue armado sobre un caño y un pozo de aguas sucias, y era esa la razón por la que morían todos mis soldados. Realmente el hospital era un infierno. Miren ustedes tal oscuridad y tal suciedad. Es por eso que en nuestros alumnos es importante ser observadores. Hoy en día nos enseñan que ustedes deben ser líderes valientes. A nosotros nos obligaban a ser pacientes, silenciosas y dedicadas. Yo era todo lo contrario y por eso tuve grandes dificultades. Finalmente, en 1855 ayudé a morir a más de 2.000 soldados y escribir cartas para sus esposas, pues acompañarlos durante la muerte y cuidar de su espíritu era algo muy importante para mí. Varios capítulos de la Biblia, los acompañé a orar y aún a cerrar sus ojos mientras la enfermedad se los llevaba. Era para mí una real impotencia. Y algo pasó, pues empecé a tener mucha fama porque me veían con esta lámpara. En las noches yo hacía rondas nocturnas mirando que mis hijos, como los llamaban, pudiesen respirar o estuviesen mucho mejor. Ellos decían que yo era como una madre y ellos fueron quienes me apodaron la dama de la lámpara. La reina Victoria, muy agradecida por esto, me dio la Cruz Real y me nombraron heroína nacional en Inglaterra. Sin embargo, por mi creencia y por la humildad que le debo a Dios, decidí regresar oculta y disfrazada a Inglaterra para no ser vista, y allá fue que me enteré que realmente estaba enferma de fiebre de Crimea, y esto no paró mi capacidad de seguir trabajando. A pesar de que por trabajar mucho dejé de cuidar de mí misma, logré dejar varios legados. Logré dejar mucha experiencia acumulada, logré instalar un modelo pedagógico con el cual hoy trabajan muchas de sus escuelas. Logré entrenarme con diaconisas y transformar la atención médica de hospitales. El Papa Inocencio me mandó una carta muy fuerte donde decía que por yo ser cristiana protestante, Dios no me iba a acompañar en el cuidado de mis enfermos. Y realmente Él nunca se ha apartado de mi lado. Logré hacer cambios sociales y muchas mujeres de Inglaterra pudieron llegar a la universidad, reformar miles de hospitales y de hecho estandarizar lo que ustedes conocen hoy en enfermería. A pesar de que no tenía computadora ni internet como ustedes, escribí más de 200 libros. El más famoso, el que mencionó la Miss Kayla hoy, Notas de Enfermería. Y logré revolucionar la educación de enfermeras. Por eso ustedes hoy tienen hospitales como estos, limpios, iluminados, aseados, y tienen todos los preceptos de una buena enfermería. Finalmente, quiero decirles que amar la enfermería es colocarse en el lugar de otros, intentar descubrir sus sentimientos, y es cuidar con generosidad, desprenderme de mi humanidad, es hacerlo con paciencia y delicadeza. Muchas gracias. Gracias a ti, Mónica, por creo este hermoso recuento de la historia de Florence Nightingale, ¿no? Es precursora de la enfermería moderna. Y pues quien ha plasmado muchas medidas de bioseguridad en los hospitales, y hoy vamos a compartir, queridos amigos que se están conectando, buenas noches, este tema importante, cuidados en salud e higiene. Tenemos como invitados a Fernando Gutiérrez, él es director, el Magíster Fernando, director del Instituto Superior Adventista de Misiones, director de enfermería, que queda en Argentina. Bienvenido, Fernando, buenas noches. Tenemos también a Mónica Muñoz, que ya la escucharon. Ella es docente de la Corporación Adventista de Colombia, ¿sí? Y tenemos a nuestra docente de nuestra casa de estudios, la Magíster Francis Gamarra. Muy bien, sabemos que hay factores protectores de la salud importantes, entre ellos la higiene y los hábitos saludables, ¿no? En el contexto de que aseguran una calidad de vida. Francis, ¿no? ¿Qué nos puede decir sobre qué es el lavado de manos? Muy buenas noches, tengan cada uno de ustedes, amigos de las redes sociales. El lavado de manos es la limpieza mecánica que realizamos con nuestras manos, con agua, con jabón, mediante la fricción. Y bueno, lo hacemos con objetivos. ¿Y cuáles de ellos son? Uno, reducir el número de microorganismos que hay en la piel de las manos, eliminar mecánicamente los microorganismos patógenos también que se encuentran en nuestras manos. Y básicamente fomentar los hábitos de higiene entre las personas y las familias.
Cuando el procedimiento se realiza con agua, jabón, lo llamamos lavado de manos. Y cuando se realiza este procedimiento con un preparado a base de alcohol, gel o un jabón antiséptico, lo denominamos desinfección de las manos. Muy bien. ¿Y en qué momentos, Mónica, debemos lavarnos las manos? Es verdad que este tema seguramente lo hemos visto y ahora pues está de moda, ¿no? Pero es importante clarificar estos puntos. ¿En qué momento debe lavarse las manos? Pues es importante, Miss Keila, al llegar a casa, también antes de comer, siempre lo hemos hecho, pero ahora es mucho más importante por el riesgo que tenemos de adquirir muchos virus y bacterias, antes de preparar o servir nuestros alimentos, también después de ir al baño, y yo diría que también antes por el riesgo de infecciones genitales, después de utilizar también pañuelos, jugar o tocar dinero, o jugar con nuestras mascotas. Y para los que somos parte del área de la salud, siempre antes y después de estar en contacto con una persona que requiere de nuestros cuidados en cualquier punto del sistema de atención sanitario. Son como los puntos en general más universales. Ok. Hay una técnica correcta para el lavado de manos, ¿verdad, Francis? Así es. Hay un procedimiento que vamos a presentar a continuación. Espero que puedan estar atentos a este video. Muy bien, hemos observado este video y ahora queremos resaltar algo importante. La duración de todo este procedimiento se debe realizar entre los 40 y 60 segundos y la frecuencia es constantemente. Así es. Y pues también ahora no solamente las personas han aprendido a lavarse las manos, ¿no? Desde casa los pequeñitos, todos. Los pequeños realmente son muy entusiastas a lavarse las manos, pero también hemos visto ahora la frecuencia del uso de alcohol gel, ¿no? O algún producto parecido. Fernando, ¿qué nos dices? ¿Debemos hacer el mismo procedimiento al utilizar el alcohol gel? Sí, debemos hacer el mismo procedimiento. Y cuando la magíster Mónica hablaba de que después de tocar el dinero hay que lavarse las manos, yo enseguida pensaba, estoy en aislamiento social, como la mayoría de ustedes, pero un día por semana necesito ir hasta el pueblo a hacer las compras. Entonces ese día tengo varias actividades planificadas. No puedo después de cada vez que entro en un negocio decirle, ahora necesito lavarme las manos. Va a ser imposible. Les muestro lo que tengo acá. Como un llaverito chiquito que adentro tengo mi alcohol en gel para poderme poner entre negocio y negocio al hacer las actividades mañana. El procedimiento es el mismo. Me gustaría recalcar, es importante no tener anillos para poder hacer una buena desinfección, poner el alcohol en todas las partes de la mano. Y también traje algo para mostrarles. Esto acá no es alcohol en gel, no sé si ustedes... Esto es alcohol, pero con un dispenser. Acá es muy común cuando voy a querer entrar a algún negocio, me van a hacer poner las manos así y me rocían con el alcohol. Y por supuesto no puede faltar el alcohol en gel, que nosotros tenemos en la puerta, antes de entrar en la casa, hay que ponerse el alcohol en gel. Creo que no le estamos dando la importancia al lavado de manos. Pero si no podemos, el alcohol en gel o los preparados con alcohol son muy buenos. Así es. Entonces,
Amigos, es importante recordar que primero el lavado de manos, como dice Fernando. Sin embargo, tal vez a muchos de ustedes les ha pasado que al lavarse con frecuencia las manos, tal vez la piel, ¿no?, está un poco más seca. Mónica, ¿qué cuidados deben tener las personas para proteger la piel? Bueno, a raíz de aumentar la frecuencia en el lavado de manos, pueden presentarse problemas como dermatitis y sequedad. Entonces, es muy importante para evitar esos problemas dermatológicos que al finalizar el procedimiento del lavado de nuestras manos, ellas estén perfectamente secas y después de utilizar agua y jabón, si nos vamos a secar con toallas de papel, utilizar las necesarias para asegurar la sequedad de estas. Si utilizamos una toalla, buscar que ésta sea cambiada a diario y tratar de que no la utilicen varias personas. Si utilizamos alcohol, como nos mostraban el profesor Fernando y la profesora Francis, hacer la fricción hasta que esté completamente seco y si hemos terminado, volver a empezar los pasos hasta que se seque. Es muy recomendable entre lavado y lavado utilizar una pulpa o crema humectante para hidratar nuestras manos y evitar que ella se reseque. Es mejor utilizar cremas que no sean a base de alcohol y que sean de un pH neutro. Ok, gracias, muy bien. Espero que estén tomando nota de eso, queridos amigos. Bien, ahora veremos un video de la Universidad Peruana Unión con un consejo para nosotros. Al ver esta planta, me puedo imaginar cómo habrá luchado con la roca y con el cemento para poder brotar y ser un ejemplo para nosotros. Cuando en nuestra vida se presentan eventos negativos, podemos reaccionar de distintas formas. Un shock, un llanto, gritar, tal vez temblar. Algunos hasta pueden llegar a desmayarse, pero dentro hay una esperanza. Después de esos momentos, nos sentamos, nos ponemos a pensar y empezamos a planificar, a soñar y a hacer una lluvia de ideas de cómo confrontaremos ahora lo que viene por delante. Lo vi crecer esta planta. Esta es la entrada en la casa donde vivimos. El tiempo que lo iba viendo brotar desde tan pequeño me recordaba cada que pasaba de la resiliencia. Así como esta planta ha brotado en medio del cemento y de la piedra, logró crecer y ahora adorna este lugar, no tenemos que dejarnos vencer por las vicisitudes de este mundo, de lo que estamos pasando, las cosas negativas que suceden en nuestra vida. Debemos de salir adelante con mucha fe. Bien, qué importante consejo que hemos visto, queridos amigos. Saludamos a todos nuestros amigos que están conectados en nuestro programa de UPU Virtual con el tema Notas de Enfermería, Cuidados en Salud e Higiene. Nos alegra mucho que estén conectados con nosotros. Bien, sigamos con este tema importante. Fernando, en muchos países se ha promovido también el uso de guantes. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿El uso de guantes puede sustituir la higiene de manos? No, jamás el uso de guantes va a sustituir la higiene de manos. Es más, como enfermero, cuando estoy trabajando con los pacientes, muchas veces necesito ponerme guantes, igual tengo que lavarme las manos. Si se utilizan, deben cambiarse siempre y cada vez que se retiran debe realizarse una buena higiene de manos. Es más, diría algo, muchas veces la persona que se pone guantes no está acostumbrada a usar guantes. Y entonces como que le molesta y se toca por un lado y se los vive acomodando, termina siendo contraproducente. Así es, muy bien. Entonces, amigos, ya saben,
seguimos reforzando que el lavado de manos es en realidad la medida principal de protección. Bien, estamos también viendo los cuidados en salud en general, y pues esta parte es importante de la higiene que hemos hablado, no solo el lavado de manos, sino también la higiene diaria de nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero vamos ahora a hablar un poco de qué consideraciones prioritarias hay que tener sobre la higiene de los alimentos también. Mónica, ¿qué actividades prioritarias debemos realizar para Francis, ¿qué actividades importantes debemos tener para la higiene de alimentos? Bien, hay muchas medidas que nosotros debemos tomar para la higiene de los alimentos. Uno es conservar limpias todas las superficies de la cocina, ¿verdad? Donde nosotros cocinamos, y todos los utensilios que también vamos a utilizar. Mantener también los alimentos fuera del alcance de los insectos, algunos roedores, algunas cucarachitas o algunos otros animales que podamos tener en casa. Utilizar también el agua segura, tanto para beber, para lavar, para preparar los alimentos. Elegir también los alimentos procesados, higiénicamente, ¿verdad? Lo que se come crudo, pues deben estar lavados. Básicamente tenemos ahí el pollo, la carne, el huevo, etcétera. Y bueno, es muy importante también consumir inmediatamente los alimentos cocidos, porque a temperatura ambiente también como que empiezan los microbios a reproducirse, ¿verdad? Y algo importante que nosotros debemos hacer es guardar cuidadosamente los alimentos cocidos. Ya están cocinados, hay que guardarlos adecuadamente, almacenarlos también en condiciones adecuadas, tanto de calor, frío, y dependiendo del tipo de alimentos que nosotros queremos conservar. Muy bien, gracias, Francis. Y también es importante, y yo creo que muchos de nuestros amigos en casa, si antes limpiábamos una vez por semana, ¿verdad? Ahora lo estamos haciendo con más frecuencia, ¿no? Por lo menos yo ahora en casa creo que es interdiario la higiene que hacemos, y tal vez a mayor profundidad. Mónica, ¿nos puedes hablar al respecto? ¿Cuál debería ser nuestra rutina de higiene de la vivienda? Bueno, hay algo importante, es que todas las personas tienen en mente la limpieza, pero hay una cosa que es la limpieza y otra cosa es la desinfección. La limpieza siempre va a ser a base de agua y jabón, ¿cierto? Se debe aplicar primero el jabón y con un paño húmedo retirar el exceso, ¿sí? Con agua. Y debe quedar seco. Si voy a aplicar luego algún producto desinfectante como alcohol o hipoclorito, no sé, creo que en Perú le llaman lejía. Aquí le llamamos cloro o de otra forma. Para la cocina es importante retirar la basura, quitar todos los utensilios, correr estantes, alacenas. También dentro de la limpieza diaria es importante que nuestro hogar esté ventilado, abrir puertas y ventanas para que circule el aire, y además quitar de los alrededores cosas que generen amontonamiento de residuos, sacar las basuras en el día correspondiente, y en el interior lograr limpiar techos, paredes, las puertas, las ventanas, las camas, y tratar de no tener muchos objetos como porcelanas y este tipo de cosas que generan más acumulación de residuos, flores artificiales, cambiar el agua de floreros, es importante, y también cambiar el sitio de los muebles por lo menos una vez al año. 1 o 2 veces al año es pues la recomendación adecuada. El baño es algo imprescindible porque es un lugar que es sucio y es el que más usamos a diario. Hay lugares donde todavía hay letrina, entonces hay que limpiarlo para evitar malos olores y que se proliferen ahí gérmenes, hongos y bacterias. Ahí es muy importante hacer una muy buena desinfección. Es importante tener en cuenta que el hipoclorito es un agente desinfectante corrosivo, por lo cual no se debe limpiar con nada que sea metálico, porque va a generar la oxidación. Ajá, muy bien, qué importante, queridos amigos. Saludamos a nuestros amigos que nos están viendo desde distintas partes del país, ¿no? Tenemos saludos para Katia Casas, que nos ve desde Juliaca, Yané Valdés, desde Puno. Es una alegría para nosotros, así que siempre conéctate a este programa donde tendremos importante información para nuestro cuidado y muchos temas importantes también para las familias.
Bien, ya vamos terminando este programa y tenemos una pregunta seguramente que muchos nos hacemos. ¿Cómo podemos adquirir estos hábitos de higiene y también hábitos saludables, Fernando? ¿En qué momento de nuestra vida, ¿no? Los que somos personal de salud, pues tal vez lo profundizamos más en nuestros estudios, es verdad, pero en realidad las personas en general, ¿no? Tal vez durante su vida han ido adquiriendo muchos hábitos saludables y hábitos de higiene, pero ¿cuál es la etapa ideal para adquirir estos hábitos? Sin lugar a dudas, este es un tema que me apasiona, pero sin lugar a dudas, la etapa mejor para aprender hábitos es en los niños. Sin lugar a dudas. Se producen conexiones neuronales que hace que la persona automáticamente después hace esa acción. Eso le produce ahorro de energía. Te voy a robar un poquito de tiempo. Yo acá vivo en una zona donde hay mucho monte. Sí. Para ir de un lugar a otro, si yo quiero caminar por dentro del monte, me va a costar, tengo que ir con un machete hasta que llego a donde quiero. Pero si ese mismo recorrido lo comienzo a hacer todos los días, ya se va formando lo que nosotros llamamos un trillito y después se va haciendo cada vez más cómodo ese camino. Eso es lo que sucede a nivel neurológico cuando nosotros repetimos una acción tantas veces que al final ya no sale solo. Lo interesante de esto es que después de que se forman esos hábitos, esas conexiones neuronales, ya no sale solo, a veces hasta sin pensarlo. ¿No les pasó a veces que después de comer dicen, ¿me habré lavado los dientes o no? Y sí, se lo habían lavado, pero el cuerpo ahorró ya la energía de pensar que tengo que ir al baño, cómo tengo que lavarme los dientes, ya salió automático. Por eso es tan importante que le enseñemos a los chicos buenos hábitos de higiene. Pero lo interesante de esto es que no importa la edad que tengamos, por medio de la repetición podemos también aprender buenos hábitos. Okay, es importante, ¿no? Y creo que las mamás tal vez que tienen a sus hijos pequeñitos, ¿sí? Es importante esta etapa temprana para poder enseñarles estos hábitos de higiene, ¿verdad? Mónica, ¿querías decir algo? No. Ok, bien. Los hábitos que uno adquiere como cuando es niño no los va a perder más durante la vida. Por eso es tan importante dedicarnos el tiempo a enseñarle buenos hábitos a los chicos. Así es, y realmente el hábito de salud y los hábitos de higiene, perdón, y los hábitos saludables son factores protectores de nuestra salud. Y estos factores en realidad pueden determinar hasta en un 43% nuestro nivel de salud. Bien, la última pregunta, ¿cómo conservar la salud y mantener el cuerpo sano y limpio? ¿Qué recomendaciones generales nos pueden dar cada uno de ustedes? Empezamos por Francis. Bueno, una de las recomendaciones que podría dar y que ahora estoy viendo afectada es el descanso adecuado. Necesitamos descansar un poco más, controlar nuestro estrés también es muy importante. Ahora que hacemos el trabajo y la docencia desde casa, es muy importante esto, ¿no? El poder controlar nuestro estrés, descanso y proteger siempre nuestra piel, como Mónica. Ok, es muy importante también tener unas medidas de higiene del sueño. Si bien es cierto, en esta época hay una alta tasa de insomnio y es porque estamos mucho tiempo pegados a nuestras computadoras, trasnochamos, tratar de no tomar muchas bebidas estimulantes para poder tener un sueño tranquilo, no fumar tabaco ni beber alcohol, buscar otras formas de calmar la ansiedad y sobre todo tener una alimentación muy sana y saludable. Bien. ¿Y Fernando? Me preocupa que en esta época estamos más hablando de la enfermedad, del COVID-19, que de la salud. Entonces me parece que nos está faltando hablar un poquito más de los principios para uno poder estar sano, para que cuando tengamos que enfrentarnos con este germen, porque nos vamos a tener que enfrentar en algún momento, mis defensas estén tan buenas que pueda luchar y salir victorioso. Y para eso
hay un médico que nos indicó 8 pastillitas que tenemos que tomar todos los días. Son los 8 remedios naturales. Y si a mí viene un profesional a mi casa y me dice, necesitas para andar bien de salud tomar estas 8 pastillitas, yo le voy a hacer caso. Esas 8 pastillitas son el agua, el descanso, como hablábamos recién, el ejercicio, la luz solar. Y cuando hablamos de la luz solar, lo importante, ya mencionamos abrir las ventanas, que entre la luz del sol. Siempre recuerdo a mi abuela que cada vez que estaba muy lindo el sol, después de unos días lluviosos, nos decía, hay que abrir todo, y nos hacía sacar el colchón afuera, sacábamos la almohada, sacábamos la frazada y las colgábamos al sol. Esos buenos hábitos tienen que volver, a pasado el tiempo y los hemos perdido. Evitar los estimulantes para que podamos descansar bien y tener una actitud positiva, porque muchas veces estamos todo el día escuchando enfermedad, murieron tantos, y estamos deprimidos, y eso por supuesto que nos perjudica. Tratemos de mantener una actitud positiva. Agradezcamos que estamos sanos, agradezcamos que podemos todavía disfrutar de un montón de cosas lindas, que podemos disfrutar de nuestra familia. Esa actitud positiva también nos va a ayudar para andar mejor de salud. Así es. Qué importantes mensajes, recomendaciones nos han dado nuestros panelistas del día de hoy, queridos amigos. Y pues hay un dicho, ¿no? Más vale prevenir que lamentar. Y es momento, como dice Fernando, de cuidarnos. Creo que ya muchos conocemos, hemos escuchado cuáles son las maneras de cuidar nuestra salud. Nos falta tal vez mayor decisión, pero sí se puede. Si en casa nos podemos apoyar entre papás, hijos, o entre familiares, amigos, hagámoslo, ¿no? Porque, como mencioné hace un momento, pues determina nuestro nivel de salud esos remedios naturales que mencionó Fernando y también este hábito de higiene que hoy conversamos, que también es muy importante para prevenir enfermedades. Muy bien, amigos, hemos llegado al final de este programa UPU Virtual. Ha sido un gusto estar con ustedes. Gracias, Francis, Fernando y Mónica, por estar con nosotros. Esperamos encontrarnos nuevamente en el siguiente programa. Gracias a los que se han conectado y sean felices y encomendémonos siempre a Dios. Buenas noches.